Capítulo 78. Las personas en el piso de la subasta inmediatamente se emocionaron al escuchar el anuncio de quién son. Los únicos a los que no les importaba eran los discípulos de la secta interna cuyas bases de cultivo estaban arriba del 8º nivel de condensación de Ki, quienes empezaron a charlar entre ellos sobre otros asuntos, o simplemente cerraron sus ojos para descansar. Por favor, tómense un momento para examinar la píldora primero, dijo Qianzong con una tos seca. Después, revelaré el precio. Fue en este momento que una linda mujer joven emergió de la puerta brillante, sosteniendo una pequeña caja de madera en sus manos. La emoción se incrementaba mientras todos estiraban sus cuellos para intentar darle un vistazo a exactamente qué tipo de píldora de ascensión de espíritu de Ki violeta causaría que una expresión tan extraña apareciera en el rostro de Qianzong. Bai Xiaochun se estaba poniendo más y más nervioso, y empezó a respirar pesadamente mientras miraba en dirección al escenario de la subasta. Un momento después, la linda mujer joven levantó la tapa de la caja y sacó una píldora de color violeta oscuro. La píldora medicinal era especialmente conspicua considerando lo liso de su cubierta. Brillaba con una suave luz, y los 3 diseños en la superficie eran especialmente notables. Lo que también se veía era la pequeña tortuga tallada junto a los diseños espirituales. Al principio, prevaleció el silencio. Pero luego, surgió una enorme conmoción. Un refuerzo espiritual triple. ¡Cielos! Me están engañando mis ojos. Eso es de locos. Realmente es una medicina de 2º nivel con un refuerzo espiritual triple. No puedo creer que alguien tuvo éxito con tal cosa. Esto es una locura. Una píldora de ascensión de espíritu de Ki violeta reforzada espiritualmente. Las voces de los impactados discípulos de la secta externa se elevaron en una cacofonía de sonidos que llenaba el piso entero de la subasta. Maldita sea. ¿Quién diablos hizo algo como esto? ¡Qué desperdicio! ¿Un refuerzo espiritual triple como ese? ¿A qué psicópata se le ocurrió hacer tal cosa? Incluso los discípulos de la secta interna que habían estado ignorando las cosas hasta este punto se veían sorprendidos. Cuando vieron los diseños espirituales recorriendo la superficie de la píldora medicinal, se les abrieron los ojos ampliamente, y quedaron boquiabiertos. Muchos de ellos incluso se pusieron de pie. Debe entenderse que la tasa de éxito del refuerzo espiritual no era muy alta. Un solo refuerzo ya era bastante difícil, y un refuerzo doble era aún más difícil. En cuanto a un refuerzo triple dependía de la suerte. Incluso los grandes maestros no se atreverían a afirmar que tenían la habilidad de tener éxito en un refuerzo triple. En la secta corriente espiritual, demasiadas personas habían destruido objetos mágicos en el proceso de intentar refuerzos espirituales triples, causándoles gran dolor. Debido a esto, muchas personas tenían una relación de amor y odio con el refuerzo espiritual. Dondequiera que la gente tuviera éxito, despertarían la envidia de sus contemporáneos. Para que un objeto mágico recibiera con exitoso refuerzo espiritual triple, lo haría más poderoso a un nivel impactante, y haría a muchas personas desear adquirirlo. Pero ahora todos estaban impresionados de encontrarse mirando a una píldora medicinal que había recibido refuerzo espiritual triple. Además, era una píldora de 2º nivel. Si un patrón hermoso se desarrollara sobre las alas de una mariposa, todos se maravillarían por su hermosura espectacular. Pero si tal diseño apareciera sobre la espalda de un cerdo solo, podía describirse como un gran desperdicio. Emociones mixtas se podían ver en los rostros de los espectadores mientras numerosas ideas pasaban por sus mentes. Muchos de ellos empezaron a apretar sus puños, haciendo que sus venas sobresalieran en sus manos y rostros. Los discípulos de la secta interna del pico caldero violeta estaban particularmente dolidos, considerando que estudiaban el refuerzo espiritual como parte de su cultivo. ¡Qué suerte! Alguien realmente logró realizar un refuerzo espiritual en una píldora medicinal, y luego la trajo aquí para venderla. ¡Maldita sea! Si yo fuera así de afortunado, definitivamente tendría un tesoro reforzado espiritualmente. Incluso los cultivadores en el establecimiento de la fundación sobre el 2º piso estaban observando impactados a la píldora medicinal enfrente de ellos. Bai Xiaochun se sentó en el balcón observando todo esto ocurrir, un poco sorprendido.
Observó con una mirada vacía a la enfurecida multitud de abajo, algunos de los cuales se les estaba tornando la cara roja. Repentinamente tuvo la sensación de que quizás fue demasiado lejos. Inmediatamente puso una expresión de honrada indignación en su rostro y apuntó a la píldora medicinal furiosamente. «¡Perdedor!», gritó furiosamente. «¿Qué perdedor hizo esta píldora?». A la distancia, San Chen estaba sonriendo irónicamente. Cuando vio por primera vez la píldora medicinal, había experimentado la misma sensación que la mayoría de las personas en la audiencia sentían en este momento. Pero luego vio la manera en la que Bai Xiaochun actuaba a la distancia, y quedó boquiabierto. Un poco de sudor incluso empezó a recorrer su rostro. Sin embargo, fue en este momento que alguien en la multitud con ojos agudos justo notó la pequeña tortuga tallada a un lado de la píldora. ¿Por qué se ve tan familiar esa pequeña tortuga? Casi tan pronto las palabras salieron de su boca, otros en la multitud empezaron a mirar más de cerca la píldora. Primero, habían estado tan sorprendidos por los 3 diseños espirituales que no miraron a más nada. Pero ahora todos notaron el grabado de la tortuga. Esa pequeña tortuga. Lo recuerdo. De vuelta en el pico nube fragante, el primer lugar en todas las lápidas de piedra del pabellón de las 10.000 medicinas está ocupado por una pequeña tortuga. Esta tortuga se ve justo como aquella, el estilo es exactamente el mismo. Eso fue grabado por una persona. La persona que confeccionó esa píldora, y luego llegó hasta el extremo de mente de realizar un refuerzo espiritual triple, no es otro más que ese misterioso e inconmensurable elegido del pico nube fragante, la pequeña tortuga. Gritos de emoción resonaron. Después de todo, muchos discípulos en la audiencia eran del pico nube fragante, y una vez vieron la pequeña tortuga quedaron impactados de asombro. Más y más personas alcanzaron a ver la tortuga, y se escuchaban sonidos de suspiros. Las personas empezaron a ponerse de pie. A pesar de que no se habían escuchado muchas noticias recientemente sobre la pequeña tortuga del pico nube fragante, ya era increíblemente famoso. Todos en la secta lo conocían, y muchas personas seguían especulando todo el tiempo sobre quién era exactamente. Sin embargo, nadie había sido capaz de resolver el misterio. La pequeña tortuga era simplemente demasiado misteriosa, tan misteriosa que aparentemente nadie sabía su verdadera identidad. Le gustaba mantener un perfil extremadamente bajo, y era indiferente al mundo exterior, prestándole prácticamente ninguna atención en lo absoluto. Pero repentinamente hizo otra aparición. Además, había elegido aturdir completamente toda la subasta, y conmocionar a todos los que atendieron. Zhou Xingqi estaba allí en la multitud, sus ojos brillando intensamente mientras observaba la píldora medicinal. Su pecho jadeaba mientras muchas emociones la recorrían. «Así que, finalmente muestras tu rostro», murmuró consigo misma. «Un elegido como tú no puede permanecer escondido por siempre entre el mar de personas. Podrás querer permanecer fuera de vista, pero tus increíbles talentos te han condenado a ser revelado, sin importar que tanto intentes esconderte. Un día encontraré quién eres». Zhou Xingqi había pasado mucho tiempo investigando en secreto a la pequeña tortuga. Por un tiempo, había sospechado de Bai Xiaochun, pero pronto decidió que no podía ser él, y se imaginó su propia versión de quién era la pequeña tortuga. Era un hombre frío y orgulloso que jamás mancharía su propio nombre por el deseo de ser famoso. Zhou Xingqi en realidad no era la única que había llegado a tal conclusión. La mayoría de las personas sentían lo mismo, incluso Hou Xiaomei. Por supuesto, gran parte de esto era por lo mucho que el mismo Bai Xiaochun había propagado historias sobre la pequeña tortuga. Muchas personas incluso analizaron por qué usó una tortuga como su marca. La explicación era que tenía una personalidad reservada, pero también mantenía aspiraciones nobles. Como las tortugas, sus píldoras medicinales sobrevivirían por miles de años en el futuro. Hou Xiaomei estaba de pie no muy lejos en la distancia, sus ojos se abrieron ampliamente con adoración. Debido a las exhortaciones de Bai Xiaochun, ella adulaba a la pequeña tortuga más que nadie en la secta. De hecho, incluso encontró a otros discípulos como ella, y había formado algo así como un club, el cual llamaban la Liga de la Pequeña Tortuga. ¿Qué? La pequeña tortuga.
Xiaomei casi salta por el aire de emoción mientras apuntaba al escenario de la subasta. El piso de la subasta entero entró en un caos. Ahora las personas ya no decían ningún comentario con irritación o escepticismo. En cambio, aparecieron expresiones profundas en sus rostros. Definitivamente persigue la excelencia hasta el extremo. Un orgulloso elegido como la pequeña tortuga jamás realizaría un refuerzo espiritual en una píldora medicinal solo para venderla en una subasta. Busca la quintesencia del Dao de la medicina. Lo hizo como método de investigación, por su increíble concentración. Incluso los discípulos de la secta interna, quienes habían estado tan adoloridos anteriormente, ahora dejaban salir suspiros mirándose los unos a los otros con consternación. Todos ellos tenían que admitir que ellos eran incapaces de lograr un refuerzo espiritual triple. Ahora entiendo qué tipo de elegido es. No está loco, ni está alardeando. Sus grandes aspiraciones. Está completamente concentrado. Quiere que sus píldoras medicinales alcancen el pináculo supremo. Increíble. Impactante. Este nivel de concentración, este nivel de fuerza de voluntad, este tipo de píldora perfecta, todos solo podemos esforzarnos por imitarlo. Un refuerzo espiritual triple puede aumentar la calidad de un objeto en 3 grados. Esto significaba que esta píldora medicinal originalmente era de grado medio. La habilidad en la confección de medicina de la pequeña tortuga ya ha sobrepasado la mía por mucho. Definitivamente merece su reputación. Esa píldora medicinal debe ser mantenida como un recuerdo. Debo tenerla. Los ojos de los discípulos de la secta interna brillaban con una luz intensa. A pesar de que la píldora no era apropiada para que ellos la consumieran, podía llenarlos de inspiración. Ver una píldora como esta los hacía sentir como si estuvieran observando a un elegido a quien no le importaba la fama o la fortuna, quien estaba completamente concentrado, quien solo perseguía el Dao de la medicina. Viendo que tan rápidamente cambiaron las conversaciones, Bai Xiaochun, quien se había unido al público en su indignación, repentinamente miró alrededor con los ojos abiertos ampliamente. Después de escuchar lo que las personas decían, su rostro empezó a tornarse rojo. ¿De qué están hablando?, pensó temblando. Anteriormente jamás se había dado cuenta que tan superior era él mismo. Ahora que repentinamente vio la luz, tenía la urgencia de gritar a todo pulmón, de decirle a todos alrededor, que él era el famoso Lord Tortuga. Sin embargo, fue en este momento que Qianzong aclaró su garganta y sonrió. Como todos pueden ver, esta píldora tiene un gran significado simbólico. La oferta mínima es de 500 piedras espirituales. El incremento mínimo es de 50 piedras espirituales. Bai Xiaochun quedó boquiabierto al escuchar ese precio astronómico. La mayoría de los discípulos de la secta externa ni siquiera podían pagar tantas piedras espirituales. 600 piedras espirituales. 700 piedras espirituales. Esa píldora contiene la esencia del Dao de la medicina. Debo adquirirla. 800. ¿Quién se atreve a sobrepasarme? Los discípulos de la secta interna inmediatamente empezaron a gritar precios, y pronto todos estaban alborotados. Las ofertas seguían gritándose, y pronto el precio alcanzó 1500 piedras espirituales. La garganta de Bai Xiaochun estaba seca, y jadeaba de incredulidad. «Locos», dijo emocionado. «Están todos locos, espera, pongámonos un poco más locos, gente, vamos. Únanse todos». 1,800 piedras espirituales. Esa oferta vino de Zhou Xingqi, haciendo que numerosas personas voltearan en su dirección. Bai Xiaochun inclusive empezó a alentarla. El precio ya había alcanzado el límite de lo que era posible pagar para un discípulo de la secta interna. A pesar de que ninguno de ellos deseaba dejar ir la píldora, no tenían más opción que suspirar. Después de todo, Zhou Xingqi ya era una elegida del Dao de la medicina. Como ella quería la píldora, ninguno de los demás discípulos estaba dispuesto a competir contra ella. Bai Xiaochun estaba muy satisfecho con este precio, y se había contenido a sí mismo de salir corriendo hacia Qianzong, agarrar el martillo de la subasta, y golpear para que terminara la apuesta. Sin embargo, fue en este punto que la terca y determinada voz de una joven mujer, se escuchó, tan ardiente como una pimienta. «Soy Xiaomei del clan Ou.
Oferto 3000 piedras espirituales.